neurociencias para técnicas del marketing, lo que les decía ahorita. Dentro de esas ciencias tenemos unos objetivos. El objetivo es medir cómo reacciona el cerebro cada que nosotros vamos a hacer una compra, cuando estamos en el lugar donde estamos haciendo la selección de nuestro objetivo o la selección de un producto, o cuando nos lo están ofreciendo. La idea sería que cuando nosotros llegamos a un stand, por ejemplo, y vemos una cantidad de productos, pudiéramos de alguna forma conectar a un equipo que nos dijera cuál es la reacción que vamos a tener el cerebro. Pero eso obviamente no lo podemos hacer. Entonces, ¿qué es lo que se hace desde que se saca una campaña al mercado? Se conectan las personas, se hacen unos ejercicios y ahí se van tomando una cantidad de pautas que después se aplican a las diferentes campañas. ¿Cómo se hace el neuromarketing? La tecnología del neuromarketing, primero que todo, es muy costosa. Se utiliza dentro de muchas cosas. Este es un MRI. Esta tecnología lo que busca es que cuando la persona se le están haciendo esas mediciones, a la persona lo meten allá, le hacen una cantidad de ejercicios y le miden cuál es la reacción que está teniendo directamente en el cerebro. Se utiliza también la biología, se utiliza mucho la psicología y se está utilizando ahorita las técnicas que hay en la programación neurolingüística. Bueno, estas son las gafitas Toby, cuestan $45.000. ¿Qué es lo que hace Toby? Él hace un line tracking de los ojos y lo que mide es que da unos mapitas de calor que ya le puede mostrar. Entonces a la persona se lo ponen. Cuando él está mirando algo, él hace ese mapa de acuerdo a donde se están fijando los ojos. Con eso se saca una cantidad de datos que después hacen que cuando uno hace una pieza tenga una gran ventaja sobre otras cosas. Porque es que uno de los errores más grandes que se cometen cuando se va a hacer una campaña es que, primero, cada campaña de publicidad, cada estrategia de publicidad, uno siempre está adivinando. ¿De qué se trata esto? De tratar de adivinar menos para poder que las campañas sean mucho más efectivas. Si nosotros aprendemos a conocer el cerebro de nuestro consumidor, vamos a tener mucho más éxito y vamos a tener un ROI mucho más alto cuando hagamos las campañas. Es un ejemplo de lo que se hace con unas gafitas Toby. Las gafitas se ponen a la gente a que vea el arte como tal, y donde lo muestra más rojito, es decir, que cuando alguien mira esta pieza, lo que hace es que se fija en la cara del niño y después viene y lee el texto. Cuando se mira este arte y se le hace un cambio basado en la información que se dio, se encuentran cosas como estas. Es decir, ya se sabe que cuando uno crea una pieza publicitaria, tiene que hacer que el personaje nos mire al texto, no importa hacia dónde esté mirando, pero que nos mire al texto. Porque biológicamente nosotros siempre estamos pendientes de dónde están los ojos. Y les voy a mostrar qué tan cierto es esto con una imagen que tengo por aquí. Van a ver que ustedes tratan de marearse un poquito porque no saben si mirar los ojos de arriba o los ojos de abajo. ¿Sí les pasa o no? ¿Eso es por qué? Porque nosotros biológicamente estamos acostumbrados a que siempre nos fijamos en los ojos. Y eso viene incluso desde los mamíferos, no solamente nosotros lo tenemos. Entonces, cuando nosotros vemos una pieza como esta, siempre nos vamos a fijar primero en los ojos y después vamos a mirar la mirada. Cuando vemos una pieza como esta, lo que hacemos es que primero nos causa interés en nuestro cerebro de qué es lo que está mirando ese personaje que hay allá, y por eso empezamos a agregar el texto aquí. Vemos entonces la diferencia. Una cosa es que se haga una pieza y que a mí me mire el personaje, que me mire el niño, y otra que venga y me mire el texto, que es lo que yo necesito en realidad, que me vea la persona que me está comprando, la persona que me está viendo una pieza. Estos mismos aparatos se utilizan en supermercados, se hacen estudios de índole muy diversas para tratar de ver esos mapas de calor hacia dónde nos llevan y cómo se pueden corregir. Este es otro ejemplo. Hay que tener en cuenta que mi mundo no es el mundo. Cuando vayamos a hacer una campaña, siempre ustedes como tal no les va a tocar hacer campaña, a ustedes les va a tocar dirigir la estrategia, pero cuando le vayan a pedir ciertas piezas a la agencia de publicidad, traten de que esto lo tengan muy en cuenta, y ustedes cuando van a hacer algo tenganlo también muy en cuenta. Mi mundo no es el mundo significa que cuando uno va a hacer una estrategia y dice, es que a mí me gusta, es que yo pienso, es que yo creo, es que mi papá me dijo, es que mi hijo me dijo, es que mi hermano me dijo, es que mi amigo dijo, eso no es así.
O sea, no es como yo creo, no es como yo quiero, sino que es como la persona necesita que yo le venda y que yo le ofrezca, que son cosas muy diferentes. Entonces, cuando uno crea muchas veces una campaña, uno se equivoca mucho, y eso se da cuenta en marketing digital, porque en marketing digital uno sí está midiendo. Entonces uno dice, no, es que yo creo que esto me va a servir, pero resulta que si uno se devuelve, tiene algún estudio de biología y ya conoce cómo es que reacciona el cerebro a ciertas cosas, uno se va a dejar, primero, de hacer lo que hemos hecho toda la vida, que si yo voy a vender esta botella, entonces yo digo, la botella con el agua más espectacular y más saludable, resulta que eso le entra por aquí y le sale por aquí a la persona. ¿Por qué? Porque yo tengo que tratar de que esto vaya con unos principios que tienen que ver con biología, y esos principios es que nuestro cerebro siempre está pendiente de dos cosas. Uno es supervivencia y el otro reproducción. Si yo llevo cualquiera de las campañas que yo haga a que después de sacarle mucha punta el copy y la imagen que me está apoyando me lleve a cualquiera de esas dos, yo voy más derecho. Hay una tercera que solamente se dan las mujeres y es el cuidado de las crías. Es decir, cuando la mujer tiene hijos, cambia su forma de comprar, de escoger y de seleccionar las cosas, porque ya tiene una cría que cuidar. En los hombres no se da, pero en la mujer sí se da, y es muy marcado además. Entonces, aquí por ejemplo lo que se está mostrando, la parte de es cómo mira el hombre este arte, y esta es cómo lo mira la mujer. Bueno, este es el arte, la parte de arte es cómo mira el hombre, la parte de acá cómo mira la mujer. El arte solo como tal, y el orden de cómo empieza a leer el hombre y cómo lee la mujer. El hombre empieza en el rostro, baja al centro, va al texto donde está el copy, baja abajo y la salida final. Siempre todos los logos, si ustedes miran cualquier arte en una revista o en un periódico, sobre todo en las revistas, siempre van a ver que el logo está aquí, porque la salida del ojo siempre ya se sabe que está aquí, en esta esquina, siempre. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer con las campañas y qué es lo que debemos hacer aprovechando el conocimiento que nos da el neuromarketing? Debemos ser creativos, sí, pero debemos usar los principios biológicos infalibles, el que yo les decía a ustedes. Una cosa es que yo salga y me digan, listo, es que vamos a vender esa silla, y yo me invente que es que viene una nave espacial y que esa nave espacial baja una vaca vestida de no sé qué, y que después habla con la persona y habla con otro idioma. Listo, bien, excelente. Puede ser muy creativo, pero yo tengo que hacer que esa creatividad que lleva esa pieza que yo quiero hacer, que tenga unos principios biológicos, porque esos principios biológicos, como les digo, eso no falla. O sea, no falla, y es que no va a fallar nunca. ¿Por qué? Porque llevamos 450 millones de años en esa evolución. Resulta que es que hace 450 millones de años, antes de que se desarrollara incluso el habla del hombre, él tenía unos instintos. Esos instintos, como les decía, ahora, primero, el de supervivencia, y el segundo es el de reproducción, además del cuidado de las crías de las niñas. Así que si yo aplico esos dos conceptos a cualquier cosa que yo vaya a hacer, siempre voy a ganar. No tiene que ser de frente, no tiene que ser directo. No quiere decir que si yo voy a vender un celular, yo voy a decir, no, es que este celular, no sé, le va a ayudar a conseguir más conquistas, porque lo que hace es quedarse de la reproducción, es lo que hace los comerciales estos de Axe. Axe, por ejemplo, no es el mejor desodorante, porque no lo es. De hecho, ellos no tratan de hacer eso, pero el mensaje de ellos es muy directo. O sea, ustedes nunca van a ver un comercial de Axe donde digan, es que tenemos unos componentes que hacen esto y esto y esto, y tenemos la última investigación que hizo. No lo van a ver. ¿Por qué? Porque lo que ellos hacen es vender tirando mucho a lo que es el sexo, porque quieren tirar a la reproducción. Cuando yo hago que la persona despierte ese instinto, pues es más fácil que el producto se me venda. De pronto no más fácil, pero va a causar más recordación. Ahorita les voy a explicar bien esa parte que es un poquito complicada. Cuando vayamos, ¿ustedes se acuerdan de esto? ¿Sí tienen ustedes de edad para haber visto esto o no? Claro. Bueno, resulta que cuando veíamos Pinky Cerebro, ellos tienen una clasificación muy sencilla. El cerebro de nosotros tiene los dos hemisferios. Esos dos hemisferios, que además trabajan cruzados, tienen la parte lógica, que para el caso de nosotros sería cerebro, y la parte emotiva, la parte que se emociona, el espíritu. Resulta que a pesar de que nosotros digamos que las decisiones que tomamos son muy racionales, eso es falso. Cuando ustedes van a comprar algo, siempre, el 95% de las veces, siempre es algo que tiene que ver con la
emoción. Entonces, ustedes como mujeres llegan a un stand o llegan a un almacén, entonces hacen bajar la blusa, el buzo, y esta blusa tan bonita. Y empiezan con ese cuento. Siempre es una decisión emocional, no es racional. ¿Cuándo una decisión es racional? Cuando uno está haciendo una compra para alguien más. Para alguien más es que las personas que trabajan en empresas que hacen compras o que son los encargados de compras, ellos sí tienen un poquito más racionalidad. Uno, porque no están gastando la plata de ellos. Segundo, porque ellos saben que esa decisión que tomen después la van a evaluar. Cuando nosotros hacemos una compra para nosotros mismos, que es que me quiero comprar el último iPhone, que me quiero comprar el Apple Watch, es una decisión que siempre es emotiva, siempre la vamos a hacer con la parte derecha de nuestro cerebro. Entonces, ¿cuál es el secreto aquí? Háblenle a Pinky y justifíquenle al cerebro. ¿Qué significa eso? Que si yo sí hago una campaña o que si yo quiero convencer a alguien de algo, no le doy la justificación primero, sino que primero lo emociono. Si yo emociono a la persona, ya después lo justifico. Vea, cómpreme esta silla, que es la silla donde usted se va a sentir bien, donde va a estar más cómodo, donde no le va a doler la espalda, donde le va a dar, no sé, inventarse una cantidad de cosas para que la persona se emocione, y ya después le digo, es que es la más barata, es que es la más fina, es que no se rompe, es que si me compraba en que le voy a hacer ahorrar plata. Entonces, esa es la forma de uno hacer las campañas. Esto es un concepto muy nuevo, pues lo del ejemplo de Pinky cerebro, pero lo de venderle primero a la parte emotiva y después al cerebro se descubrió precisamente con lo del neuromarketing. Se vio que había muchas reacciones que se tomaban y que se evaluaban con la parte derecha del cerebro, o sea, de manera más emotiva que racional. Incluso hay experimentos donde meten a la persona en el MRI, empiezan a medir y después de un tiempo, o sea, le hacen un ejercicio pequeño, unos 5 minutos, y después le dan $100, $200 para que a través de una pantallita haga compras en un eBay, en un Amazon, y como ellos ya tienen una medida inicial, ellos pueden hasta con 7-8 segundos de antelación decir qué van a comprar y qué no, porque ya es el cerebro instintivo el que le va a decir a través de esa medición qué decisión se va a tomar. No es leer el cerebro como tal, es leer una decisión que ya se tomó basado en el campo eléctrico que genera, que es un campo eléctrico muy pequeñito, que genera en el cerebro, donde ellos ya pueden adivinar cuál es la decisión que esa persona va a tomar. Cuando estamos hablando de los hemisferios cerebrales, vamos a mirar que tenemos esa parte derecha, que es la parte emotiva, donde lo importante para ese cuerpo, la expresión no verbal, los gestos, los dibujos, el gravatear. Las acciones son generadoras y son ejecutoras. Es visionario, es espacial, es analógico, es creativo, es simultáneo, es literal, es divergente y es intuitivo. Y es el tipo de personas que recuerdan imágenes, patrones globales y caras. ¿Quiénes son las personas que utilizan más esta parte? Ustedes con toda seguridad tienen algún amigo o alguna amiga que son de los que hablan con un tono de voz bajito, que cuando van a hablar con ustedes los saludan y les dan un abrazo, les dicen, hola, ¿qué más? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Ese tipo de personas son personas vaciadas en lo emotivo y son personas que piensan mucho con eso. Es decir, cuando ustedes vean los artistas, los pintores, es difícil que encuentren un pintor que hable muy rápido, porque él va a contar las cosas muy rápido. No es porque va a querer darle la descripción de ese cuadro que si está bonito, no es la cantidad de colores. No, porque ellos son emotivos. ¿Y qué es lo que hacen? Cuando ellos cogen la información, primero la filtran y después hablan. Entonces, todo lo que ellos hacen, piensan y dicen, siempre está filtrado por un sentimiento. Primero siento y después digo. Y esas personas siempre, con seguridad, utilizan más esta parte del cerebro. No significa que la otra no se utilice, porque ese concepto que había antes de que no solamente utilizábamos el 5%, eso es falso. ¿Es falso en qué sentido? Es como si yo voy a coger este marcador, yo utilizo todo el brazo. No quiere decir que yo solamente utilicé el 5% porque estoy utilizando los dedos. Yo lo utilizo todo. Lo que no estoy haciendo es utilizando toda la capacidad que yo tengo, la fuerza que tengo para levantar algo con este brazo. Es lo mismo que pasa con el cerebro. Eso ya está muy desmentido desde hace mucho rato. Es que si nosotros aprovecháramos un 5% más, un 10% más. Una pregunta, en ese caso, digamos, ¿qué tanto influye que la persona sea diestra o zurda? Ya le voy a dar muy buena pregunta. Resulta que
Ustedes encuentran entre los futbolistas, entre los músicos, entre los artistas, muchísimas personas zurdas. O sea, es mucho más común encontrar entre los zurdos que los que se encuentran uno a diario entre los amigos, entre los, no sé, zurdos aquí cuántos hay, habrá unos y muchos, estadísticamente. No, aquí no hay ni un zurdo. no hay ni uno. ¿Qué pasa? Resulta que es que las personas zurdas tienen, como para que me entiendan, tienen como un cableado un poquito diferente en el cerebro. Cuando se utiliza el lado izquierdo de nuestro cerebro, significa que es una persona más lógica. ¿Eso qué hace? Si tenemos un músico muy virtuoso, un Jimi Hendrix, por ejemplo, era una persona que era muy creativa, pero al tiempo necesitaba la otra parte del cerebro, ¿para qué? Para crear las nuevas armonías o para ser muy buen ejecutor en su instrumento. Entonces, es lo que pasa con los pintores o con los futbolistas zurdos. Son personas que pueden ser muy creativas a la hora de hacer las jugadas o de imaginarse, pero cuando ya la van a ejecutar necesitan esa parte lógica y racional. Entonces, esa parte lógica y racional que depende del otro lado hace que el que sea zurdo les ayude de alguna forma un poquito. Tampoco quiere decir que invariablemente todas las personas zurdas son muy creativas. No, como le digo, no es como una camisa de fuerza, pero muy buena la pregunta. El hemisferio izquierdo, ese tipo de persona de expresión verbal, les gusta mucho hablar, les gusta mucho contar, les gusta mucho escribir. Sus acciones de director-editor son analíticos, lineales, lógicos, racionales, secuenciales, verticales, convergentes, deductivos. Recuerdan palabras, partes, números y nombres. Les voy a dar un ejemplo. Muchos de ustedes, por ejemplo, son buenos para recordar números. ¿Quiénes son buenos? Que les den un teléfono y lo recuerden. Listo. Listo. Hay otros que por el contrario les dan un número, una dirección y en la vida la recuerdan. Pero jamás se olvidan de un rostro. ¿Qué significa? Que son personas, no significa que no sean inteligentes y el otro no es inteligente. No, de hecho ahorita les voy a hablar del test de Tesla, que habla no de qué es la inteligencia, porque todos somos inteligentes, sino de qué forma somos inteligentes. Entonces ahí encontramos la explicación y de ahí cuando uno empieza a conocer esto, uno va teniendo mejor comunicación con las personas. ¿Por qué? Porque si yo sé que mi esposa o mi pareja es una persona visual, yo sé que si le doy el teléfono no me lo va a grabar. Son personas muy duritas para grabarse cosas de memoria, a no ser que vean la figurita o el muñequito. El que dice hágame el muñequito, con toda seguridad es una persona que necesita ver para poder interpretar. Hay otros que son más auditivos, que son esos que se acuerdan de todos los nombres. O sea, el profesor que llegó y a los días ya se le sabe el nombre a todos. Yo daba 6 meses clase en la universidad y yo no me acordaba el nombre de ninguno de los alumnos. Me tenía que ver, ¿son estos ustedes? No, fuiste porque yo soy una persona visual. Sin embargo, cualquiera de los alumnos que he tenido hace mucho tiempo, me los encuentro otra vez en la calle y yo sé, usted es alumno mío y le di clase en tal parte y el salón era que así, porque ese tipo de personas, como yo que soy visual, recordamos es la imagen como tal. Otra particularidad es que cuando las personas son visuales, tenemos la tendencia, ahorita les hago otra división porque esto trae otras dos divisiones además de los otros hemisferios. Las personas que son visuales tienen un tono de voz alto como el mío y hablamos rápido. ¿Por qué? Eso tiene una explicación. Así como la persona emotiva, el primero siente, filtra y después habla, lo que hacemos nosotros es que cuando nos hacen una pregunta, nos salen aquí una cantidad de fichitas como imágenes y queremos toda esa información condensarla y decirla en un momentico, entonces por eso hablamos tan rápido. Una persona que habla rápido generalmente es una persona visual. También hay que ver en qué canal está en ese momento para poder después tomar una acción. ¿Para qué nos sirve todo eso que les estoy contando? Si yo le voy a vender a una persona visual un carro y yo empiezo por decirles que el carro llega de 0 a 100 en tanto, es que tiene tantas lucecitas, no es que esté perdiendo, pero sé que me va a poner más cuidado si yo le hablo de lo visual. Mire el color del carro, mire las llantas, mire los rines, porque sé que me va a poner más cuidado. Eso se llama empatía y se llama rapport en PNL. Me estoy adelantando un poquito, pero no importa. Cuando yo conozco las dominancias cerebrales y yo voy a ofrecerle algo a alguien, sea que lo haga en un arte o sea que lo haga cara a cara,
Yo sé qué tipo de información le debo dar para hacer que la persona me ponga más cuidado y que obviamente yo tenga más éxito en esa negociación. Y lo mismo se aplica, por eso les decía que al final es lo de los tips, cuando yo estoy hablando, yo estoy seduciendo a una persona. Me explico. Si a mí me gusta una niña que además tiene esas personas visuales auditivas y kinestésicas, que utilizan o una parte del cerebro o el otro, tienen una forma de hablar, de comportarse y de vestirse. Ejemplo, el tipo de persona analítica, esos son los contadores, son los especialistas en matemáticas, los químicos, todo lo que tiene que ver con números. Ese tipo de personas es muy difícil que tengan, por ejemplo, tatuajes, que salgan con los cortes raros. ¿Por qué? Porque como ellos son tan analíticos, ellos no se atreven a esta parte acá, les da mucho problema. Entonces, si es un contador, yo por ejemplo, el contador mío, que me pareció muy extraño, alguna vez lo vi con el jean rojo y la camisa, y los contadores, y yo dije, venga, ¿cuánto costaba que ese jean? Se lo regaló su esposa. Pues yo no hay capaz de escoger. ¿Qué tipo de personas les da miedo? O sea, les da miedo, no, ellos son no apegados a la antigua, no es que sean ni retrógrados ni nada por el estilo, sino que es que no tienen una visión de los colores tan buena como lo tiene la persona que utiliza el lado derecho. Son más bien apegaditos a lo clásico, ellos dicen lo clásico me gusta, me encanta. Entonces ese gerente que ustedes ven que a las 5 de la tarde de un viernes o de un jueves todavía tiene la corbata derechita, que los zapatos siempre están perfectamente lustraditos, donde la oficina todo está organizadito, está organizado más por colores, por tamaños. Esa es una persona que indiscutiblemente tiene una forma de pensar así. Liz, muy posiblemente, es de las que no soporta ver las cosas desorganizadas. Es del tipo de personas que si uno vaya a ver el closet, entonces tiene organizadas las cositas por colores. Pues hasta colores no, pero el tema del orden sí, y de la cuadrícula. Entonces, aquí tengo los buzos para el frío, aquí tengo las cosas más destapadas. Siempre tienen unos patrones, porque no lo clasifican como por carita. Ellos tienen un tic, por así decirlo, por clasificar las cosas. Cuando yo sé, o sea, cuando yo identifico la persona y yo sé a quién le voy a hablar, yo sé cómo hago una campaña. Es decir, si yo voy a vender un producto que tiene que ver mucho con cosas creativas y que es difícil que las personas que han sido, entre comillas, medio pegaditas a lo clásico, un poquito achapaditas a lo antiguo, yo sé cómo le voy a hablar, porque necesita más datos y necesita más números. Diferente a si yo trato de llevar a tomar una decisión a una persona con un lenguaje que no es el correcto. Les doy otro ejemplo y les doy un tipcito de seducción. Si a mí me gusta una niña y yo la veo caminar, primero camina despacio, baja un poquito la mirada, tiene 2 o 3 tatuajes, muy posiblemente se vista de negro y habla despacio y muy bajito. Esa niña, con toda seguridad, es una niña que maneja más el hemisferio derecho. ¿Cómo hago yo para conquistarlo, para que esa niña me llame la atención? Yo no voy a llegar a hablarle a la velocidad que yo le hablo y hacer una cantidad de cosas sospechadas, no, porque la emboto, ella no es capaz. Pero si yo llego y yo igualo el tono de voz de esa persona, yo voy a crear una cosa que se llama rapport. Si yo lo hago a la hora de hacer una negociación, se llama rapport, o sea, yo igualo el tono de voz. Ya ahorita les doy esos tips. Si yo igualo el tono de voz y yo pongo mucho cuidado al lenguaje que esa persona utiliza, yo creo lo que se llama rapport. Ese rapport es también se llama mirroring, es una entre comillas conexión entre las dos personas. Después de que ella termine de hablar conmigo, sea esa niña o sea alguien a quien yo le estoy ofreciendo algo, es cuando la persona se va diciendo, este loco sí me entendió, porque es que habla parecido a mí, es que no es de los que llegue a una cantidad de cosas, sino que veo que nos entendemos. Y eso lo puede crear uno de forma no natural, personas que lo crean de forma natural, pero cuando uno aprende y uno lo utiliza, no va a ganar. Bien. Pues eso que tú estabas diciendo ahí, eso también, cuando uno entra a abordar a una persona, se llama romper la burbuja, que eso no está como al mismo nivel de la persona, no solamente hablando, digamos si tú hablas con un niño, lo ideal es que te arrodilles y estés a la misma altura del niño, porque es más fácil va a captar tu atención. Y eso tiene una explicación desde la biología.
El nombre no importa, llámelo como quiera. Uno tiene que tratar siempre de crear ese rapport. Cuando uno va a hacer una negociación, ustedes no quieren perder en la negociación, pónganse más altos que la persona, siempre. La otra persona, como está más bajita y tiene que mirarlo así, ya va perdiendo. Cuando se hacen estudios de neuromarketing, dentro de las técnicas que se utilizan es que ustedes me imagino que conocen los focus group y que ya les han dicho que no sirven, o todavía les dicen que sirven. Resulta que si los focus group sirvieran, porque tiene solamente 15% de efectividad, si los focus group sirvieran, absolutamente todas las grandes marcas que sacan nuevos productos tendrían éxito, porque absolutamente a todos, las marcas que tienen mucha plata, se gastan el dinero que necesitan para hacer focus group, y resulta que los focus group dan muchísimos errores en muchas cosas. Sacan el producto al mercado y después dicen, ¿qué pasó? Es que en el focus group decía la gente que le encantaba, que el estuche estaba bien, que el color estaba bien, que la cantidad estaba bien, que les gustaba el sabor, y resulta que se choca muchísimo. Porque en el focus group, eso si ustedes buscan, Julian Clark lo define muy bien, en el focus group las personas se equivocan porque tiene otras cosas que ya tienen que ver con el grupo como tal. Uno, cuando alguien está en el focus group, a la persona le están pagando. Entonces dice, yo quiero mi plata, paguen ya. Dos, como ellos quieren encajar, y no sé si de pronto hayan visto el ejercicio, le entregan un blue jean a un grupo de 6 personas y les dicen que les entregan varias muestras, son exactamente las mismas y todos dan diferentes perspectivas de la misma tela, el mismo color. Unos dicen que tiene unas cositas, el otro que le gusta más la textura, que le gusta más el corte, el modelo, pero son exactamente iguales. Eso es porque cuando yo estoy con un grupo de personas, si estoy en un focus group, yo quiero, como les digo, son 5 cosas por las que me encuentro en el focus group, porque quiero que me den mi plata y me vaya, porque quiero encajar de alguna forma en la tribu, porque que se van en este momento, me salté mucho ya, pero como les digo, ese focus group que se hacía toda la vida, yo llego, siento la gente, pongo unas cámaras, incluso la forma en que se ponen las cámaras tienen una influencia, y eso ya lo estudia la psicología social. Entonces yo llego y siento las personas, pero lo que se debe hacer son hacer 3 tandas, donde lo primero que hago es que ellos se relajen, después se pasan a otro salón, se les da vino o se les da un trago para tratar de que el cerebro suelte un poquito más, para que la persona se relaje un poquito más, y los empiezo a poner más bajitos. O sea, si primero los senté en unas sillas así, en la segunda vez los siento en una silla más bajita, y la tercera, si puedo, le pongo cojines y los siento en el piso. ¿Por qué? Porque evolutivamente cuando nosotros estamos sentados en el piso o estamos más bajito, tenemos más conexión con nuestro cerebro reptiliano. Ya les voy a explicar qué es. Y el cerebro reptiliano es el que toma la decisión, porque el neocórtex, que es el de afuera, que es el que piensa, el que me pone a pensar si sí o si no, se desconecta cuando estamos más sentados en el piso. Entonces, si yo voy a negociar con alguien, yo estoy más alto, la persona está más bajita, pues es un poquito más fácil de negociar. ¿Para qué le sirve eso? Cuando peleen con su papá, su mamá, su novio, su amante, su para que ustedes quieran, ya saben, traten de ponerse un poquito más altos. Para que cuando van a negociar algo, traten de estar un poquito, no que se note, pues tampoco llegar como los datos, no, pero tratar de que estén un nivel un poquito más alto. Este del que les estaba hablando ahorita es el cerebro triuno. Ese cerebro triuno, el que empezó a hablar de eso, es un psicólogo, se me va a nombrar en este momento, porque yo soy visual, a los nombres me hago la foto aquí, enseñar exactamente cómo es. Este cerebro triuno, fue en 1954 que lo empezó a hablar de esto, nos divide de alguna forma el cerebro en 3 partes. Nosotros tenemos una parte del cerebro en común con todos los animales, que es el tronco cortáneo cerebral. De ahí, después de muchísimos millones de años de evolución, se desarrolló la parte límbica. Esa parte límbica, ¿qué es esta? O sea, el primero es este, es el tronco cerebral. Por aquí hay una partecita, que es como una almendrita que se llama la amígdala, no esas amígdalas que no sacan aquí, sino la amígdala, que es la que hace que el cerebro de nosotros produzca ciertas hormonas. Cuando a una persona le sacan mucho la piedra, la persona reacciona, le pega a otro y no lo piensa, que se dice que es que parecía un animal, no es que parecía un animal, en ese momento era un animal.
porque tiene una cosa que se llama un secuestro amigdaliano, y lo que hace es que la amígdala reacciona, porque en ese momento se sintió amenazado y lo que hace es que inmediatamente reacciona. Y esa parte del cerebro, cuando está amenazado, él no reacciona ni a palabras, ni a frases, ni a venga, charlemos. Pero cuando ustedes tengan muchísima piedra, cálmense, díganle al novio, la novia, número A, lo que sea, le dicen, hablemos mañana, yo me calmo. Porque en ese momento nuestro cerebro está generando una cantidad de hormonas que van a hacer que reaccionemos de forma diferente. Y en ese momento lo que nosotros hacemos es leer el lenguaje corporal, que es lo que ellos entienden, y lo que queremos es disparar una cosa que se llama la respuesta de fight and flight, o pelear o huir. Ya les voy a... Entonces, este cerebro triuno lo que nos ayuda en neuromarketing para nosotros tratar de que esta parte grandotota, que es el neocórtex, no evite, que es lo que generalmente hace, que nuestra parte reptiliana, nuestra parte límbica, tome la decisión. Cuando nosotros hacemos que el cerebro reptil de una persona tome una decisión, vamos derecho, o sea, ahí ya no hay ni pues que se pone a pensar si sí, si no, si sí me gusta, si no me gusta, si le va a gustar a mi novio, a mi novia, a mi papá, a mi mamá, no, porque simplemente reacciona. Y eso es lo que uno busca, tratar de crear estrategias o tratar de crear piezas donde le hablemos o al límbico o al reptiliano, porque el neocórtex, lo que les decía ahora, que sería cerebro, él llega y empieza a hacer una cantidad de cálculos, si sí, si no, empieza a mirar, pero la verdad es que si siempre les llegamos a estas dos partes, nos va a ir mucho mejor. Esta es la parte reptil. Esta parte reptil piensa solamente esas dos cosas. El objetivo de nuestro cerebro reptil es el que yo les daba ahorita. ¿Me come o lo como? Y es en doble sentido, que yo sé que están pensando en el otro. Esa parte reptil de nosotros trabaja así, porque uno, o me ataca o lo ataca, o dos, me come o lo como. ¿Por qué? Porque estamos pensando en la parte reproductiva de nosotros, y eso a uno nunca se le olvida. O sea, nunca se le olvida porque es que es algo instintivo, es algo que está con nosotros, y primero nosotros en la evolución está esta parte reptil que nos lleva 450 millones de años en evolución por encima del neocórtex. Ese neocórtex, que es muy grandote, que lo compartimos con una cantidad de mamíferos, que dentro de, digámoslo, Rodolfo Ginás, que es uno de los neurólogos más importantes que hay en Colombia y en el mundo. O sea, es tan importante Rodolfo Ginás que le escribió un libro, le está escribiendo libros desde el 69 más o menos, ha escrito por ahí 15 libros. Hay un libro de él que movió tantas cosas en tanta gente que lo leyó, que él es el único neurólogo que lo llamaron del Vaticano, se lo llevaron para el Vaticano y fueron y lo sentaron allá, lo hice en varias conferencias, lo sentaron y le preguntaron, ese libro que usted escribió y esos experimentos, esos descubrimientos que usted menciona en ese libro, ¿cómo podemos hacer para explicar nuestra parte de la religión? Porque ustedes saben que la religión dice que hay un ser mucho más superior que llegó y hizo así, y entonces quedó el hombre, y a los 7 días no sé qué, mientras que la evolución nos cuenta otra cosa muy diferente. Él estuvo hablando con ellos todo un día, escucharle a él esas charlas es muy interesante, porque él dice, esa gente del Vaticano es gente muy inteligente, pero ellos tienen una forma de pensar muy diferente, y nosotros, como dicen, no es que vengamos de los primates o de los micos, nosotros somos micos. Dice, somos micos, nosotros somos miquitos. La única diferencia es que nosotros tenemos una parte inmensa comparativamente con los otros mamíferos que nos ayuda a pensar un poquito las cosas. La parte límbica, ¿me emociono o no? ¿Por qué se desarrolló en el hombre esta parte límbica? Porque resulta que evolutivamente nosotros necesitábamos saber, primero recordar, porque esta parte límbica es la encargada también del recuerdo, necesitábamos recordar si nos comíamos algo y nos hacía daño, saber reconocerla, saber que nos hacía daño para no volverla a comer, o por el contrario, saber que la comíamos, que nos gustaba porque era dulce, porque tenía cierta textura, para cuando lo volviéramos a ver, volverla a consumir y poder sobrevivir. Entonces, esta parte, como les digo, es la parte límbica, es a la que se trata de hablarle siempre cuando se hace un estudio de neuromarketing, ver cómo reacciona
para después esas estrategias o esas piezas que se hacer, que no saltearnos, por así decirlo, esa parte del neurocórtex y hablarle a esta parte límbica. Y por último, el que piensa, ¿me conviene o no? Que es la parte del neocórtex. Resulta, hay neurólogos que dicen que el Homo sapiens sapiens, que es el que somos nosotros en este momento, no debería llamarse Homo sapiens sapiens, que es el hombre que piensa, que sabe que piensa. Porque si fuera verdad que nosotros pensáramos, entonces, según él, no habría ni guerra, no habría hambre, no habría una cantidad de cosas, pero resulta que eso no es así. Dice que el hombre hoy en día es el Homo videns, que es el que depende mucho de lo visual, pero que estamos todavía muy atrás en cuanto a evolución de poder decir que somos el hombre que sabe que piensa, de verdad. Ahorita, después de esa diferenciación del derecho y el izquierdo, tenemos otro, y hay muchas más. La idea está no aprender a distinguirlas. Esto es cierto, aunque aquí faltan otros dos botones, que falta el del control remoto y el del fútbol. De resto, sí, la verdad es que biológicamente esto se puede demostrar. A pesar de que el cerebro del hombre y de la mujer son casi iguales, el de la mujer es un poquito más pequeño, pero el de la mujer tiene más materia blanca. No sé si habéis escuchado que el cerebro, además de la materia gris, tiene materia blanca. Resulta que esa materia blanca en la mujer es un poquito más abundante que la del hombre. Eso hace que la diferencia entre los dos cerebros sea que, por ejemplo, a pesar de que la mujer tiene más conexiones, el cerebro del hombre es más rápido. ¿Eso qué significa? Que como la mujer tiene más conexiones, ella se va a demorar mucho más en tomar una decisión. Cuando yo le hablo o le vendo a una mujer, es muy diferente que cuando le vendo a un hombre. Totalmente diferente. A un hombre, yo le voy a dar 2 o 3 argumentos. Porque ustedes no conocen un hombre que vaya a un almacén, haga bajar 10 pantalones para comprarse uno. No llega a donde venden pantalones, porque no necesitamos tanto, porque el cerebro de nosotros es más rápido. O sea, en teoría, si todos los gobernantes de nosotros fueran mujeres, se supone que estaríamos mejor gobernados. Pero lo que pasa es que a veces la mujer toma demasiado tiempo haciendo esa decisión y sopesando las decisiones que tiene. Entonces, esa es la razón biológica de por qué las mujeres cuando van a un almacén necesitan una cantidad de opciones para poder escoger uno. Hay un libro que no sé si se lo han leído, que se llama Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus, que explica concretamente esas diferencias cerebrales, no solo en lo que está diciendo Juan, en decisiones de compra, sino en emociones. Entonces, ¿por qué las mujeres le decimos al compañero, ven, pero tú por qué no eres tierno, pero tú por qué no eres... Entonces ahí es donde se entiende que somos biológicamente distintos. Y es por evolución. Es por evolución, no es por más. Esa evolución ha hecho que todas las mujeres, aquí no hay ninguno casado, ¿o sí? Yo. Y yo. Bueno, pero si tienes... Perdón, Juan, otra cosita, ahorita que ponías ese slide con ese montón de controles, por ejemplo, en ese libro explican muy bien por qué una mujer, porque las mujeres somos capaces de hacer varias cosas simultáneamente, mientras que los hombres no. Y hay cosas que el cerebro del hombre no ve. Usted le dice a un hombre, ¿dónde está, qué sé yo, el jamón? Ahí, en el primer, pero ¿dónde? Abre la nevera y no lo ve. Porque es por el tema de estructura cerebral. Ya les voy a explicar, de hecho, que me adelantaste por ahí. Resulta que el hombre, todas las mujeres que tienen un novio, que viven con su esposo, tienen un Terminator en su casa. ¿Por qué el Terminator? Porque ese Terminator es el que cuando ustedes le preguntan algo, dice sí, no, ya. Puro modelo T300 o T800 era que llamaba. Amor, ¿quieres dar con una de sí? ¿Qué le gustaría? No. Y otra cosa, esa diferencia del hombre, también biológicamente demostrado, el hombre maneja los temas de su cerebro como cajitas, pero resulta que esas cajitas no tienen conexión. Y esas cajitas hacen que tenga una cajita muy especial que las mujeres no distinguen, creen que es inexistente y juran que uno no tiene por qué tener esa cajita y se llama la cajita de la nada. Los hombres tenemos esa cualidad que podemos quedarnos callados 1 o 2 horas
sin pensar en nada, ni siquiera en sexo, en nada. Pero ustedes, cuando ven que el hombre está metido en su caja de la nada, tienen dos costumbres muy feas. Una, el tipo está así, pensando o matando sus canales, y ustedes llegan y lo miran y le dicen cualquiera de estas dos. ¿En qué piensa? O la otra que es peor. ¿Y tú y yo qué somos? ¿Sí o no? Y resulta que el hombre sí puede hacer eso. ¿Por qué no existe esta cajita de la nada en el cerebro de la mujer? Porque como es una cajita, si la mujer la pudiera ver, entonces diría, ay, qué bonita esta cajita, lo va a pintar una florecita, así, y eso le pone florecita. Pero como las mujeres no lo tienen, entonces no entiendo, o sea, no les cabe en la cabeza que un hombre sea capaz de quedarse callado sin pensar en nada. Un ejemplo que da Robbie Rosler, que es un neurólogo también, es argentino, es muy buen neurólogo. Él dice que el ejemplo perfecto sería que la mujer no sabe cómo el hombre es capaz de irse a pescar. Silencio, por favor, silencio. Que el hombre llega, coge su caña y se queda recién esperando a que coja. Que la mujer, si hiciera eso a las 2 horas, quiebra la caña, mata a los gusanos y sale y se va. No es capaz. Eso es cierto. Entonces, ya saben, cuando vean al novio, cuando haga la pareja, callado, el hombre va a hacer eso. Lo otro que decía Liz. Lo de las palabras. Resulta, hay muchas cifras en esto, pero sí la diferencia son los que dicen que 10.000, otros que 14.000, otros que 20.000. La mujer necesita hablar diario entre, pongamos un término medio, entre unas 12 a 15.000 palabras. El hombre no. Entonces, por eso es que cuando llega, si ella no se ha gastado, si no tiene su cuota de sus 15.000 palabras, entonces el tipo está ahí. Bregando a matar canales. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Consíguese un perro, consíguese un gato, llame a la amiga, llame a la vecina. Yo le digo a una amiga, pero el tipo déjelo metido en su carita plana, que no todos estamos felices. Nadie esa es una diferencia. También está demostrado científicamente, esto no es cuento, eso está demostrado científicamente. ¿Para qué sirve eso? Para que ustedes eviten la pelea con las parejas. Es que tú no pones cuidado, es que tú no me escuchas, es que ya sabemos que hay una razón de por qué sucede eso. Hombre, esta es muy buena. Campo visual y visión de túnel. El hombre tiene en el cerebro, la parte visual es 2.5, la parte, si no nombro en este momento, es 2.5 más grande que el de la mujer. Eso significa que el hombre, tiene un campo visual más estrecho. ¿Por qué? Porque evolutivamente, y después de 450 millones de años de vivir en cuevas y de salir con una lanza a tirarle al mamut, el hombre desarrolló esa visión de túnel porque necesitaba ponerle el ojo a un solo mamut y tirarle la lanza. La mujer, o sea la hembra, se quedaba en la cueva cuidando los niños, no uno, sino cuidando los niños, y tenía que estar pendiente que no viniera el depredador a comerse las crías. Además de salir y poder ver las frutas para ir a cogerlas. El hombre tenía que clavarle el ojo a un solo mamut para poder matarlo. Y ahí viene esa diferencia de la visión de túnel. Porque la mujer tiene una visión de 45 grados, mientras que la del hombre es de 15. ¿Eso qué hace? Que cuando el hombre, ya les voy a explicar esto, cuando el hombre va por la calle con la novia o con la esposa, cogida de la mano, y ve otra vieja muy bonita, primero no somos capaces de disimular porque la pillamos, la compañera se dio cuenta y lo que hace es que nos hace una quiropraxia con el codo y sigue, mientras que el tipo está así, ella va tranquila, hace que se cree una diferencia que no es como muy, no es justa, porque la mujer que hace exactamente lo mismo, o sea, no crean, y ninguna de ustedes, y van a meterse, cuando ustedes van por la calle y ven 1, 2, 3 tipos buenos, no tienen que hacer así como hacen nosotros, sino que ya los vio todos, pero no demuestran. Entonces nosotros no nos las pillamos, nosotros llevamos ahí las de perder. La otra es que el hombre, esto se llama CBSQ, eso se llama culo veo, culo quiero. Significa que nosotros los hombres, como estamos, es más largo. El por qué
El hombre es diferente, digamos, a los primates, en los que en la hembra es muy evidente cuando ella está en calor, mientras que en los humanos no. Si eso fuera así, nosotros solamente por el olor, como los bonobos que se les pone el traserito todo colorado, sabrían cuándo están en calor, pero resulta que evolutivamente la hembra en los humanos necesitaba que el macho estuviera mucho más tiempo con ella cuidándola, y por eso ese display que tienen los otros mamíferos se perdió, y hoy en día es imposible que uno de hombre sepa, pues porque si eso no se hubiera hoy en día, eso no puede hacer, es imposible, todo tiene una evolución y todo tiene una razón de ser, que además explica la parte visual, quizás se las acabo de explicar, lo del hombre. Esta es muy importante, razonamiento abstracto y espacial. Resulta que por esa misma persecución del hombre detrás del mamut, desarrollamos en los 450 millones de años un razonamiento abstracto y espacial mucho mejor que el de la mujer. Hay algunos casos en que la mujer tiene también un buen razonamiento abstracto, pero se debe como a otras cosas. Pero naturalmente la mujer no lo tiene, y por eso es que vemos estas cosas. Entonces, cuando la mujer va a parquear, ella no tiene una muy buena medida de las cosas, mientras que nosotros los hombres, sí. Y es la razón por la que, sí, demostrado, la mujer no tiene ese mismo razonamiento. No quiere decir que la mujer no sepa parquear, hay unas que sí, pero hay otras que ya sabemos que no. También, ¿por qué? Porque los que les explicaba, como la mujer piensa, primero está mirando una cantidad de cosas, el hombre va por su carretera y si ve que alguien no reacciona, pero la mujer está viendo una cantidad de cosas, está viendo el carro que hay allá, el que hay aquí, el pajarito, el perro, no sé qué, y está sopesando por lo que tiene más conexiones, más materia blanca. Entonces es más difícil para ella tomar la decisión que para uno antes de llegar. Pues esa es la explicación biológica de por qué. Otra razón, los hombres, primero, no entendemos, el 25% de los hombres son daltónicos. ¿Sí saben qué es el daltonismo? Sí. Que hay colores que no ven. Resulta que nosotros los hombres somos básicos, entendemos los colores básicos: azul, rojo, amarillo. Pues el rojito sí se nos pierde mucho si es daltónica la persona, pero las mujeres sí tienen mucha más riqueza a nivel visual y ven muchos más colores, por lo mismo que hablaba ahora, como sopesa más las cosas, como ve más cosas que no, entonces tiene forma de distinguir más colores que nosotros los hombres. Para nosotros los hombres, véndale, ofrézcale, mírele o convenzan con aquello rojo, aquello azul, aquello no sé qué. Vuelvo y tomo otro ejemplo de Roy Rosler, que la mujer a él llega y le dice: es que me compré un buzo que dice de color espumas del mar. Espumas del mar. Para nosotros eso no existe. Rojo, verde, azul, no sé. Otra cosa que no podemos nosotros hacer es distinguir, y por eso también hay muchas peleas. Ustedes las mujeres se cortan un pedacito así el pelo y uno tiene que notar. Para uno de hombre cortarse el cabello es cortarse un pedazo así donde se nota, pero ustedes se cortan un pedacito y quieren que uno lo note. Para nosotros eso es muy difícil. Pues cuando empiezan a darle vueltas aún así por el frente, uno tiene que empezar a mirar los zapatos, porque no es capaz de diferenciar ese tipo de cosas. Cuando nosotros sabemos a qué tipo de mercado le vamos a llegar o a qué tipo de personas le vamos a llegar, uno tiene que utilizar este lenguaje para poder crear esa empatía con la persona. Ejemplo, hace poquito le di una charla de neuroventas y les corregimos un guión a un call center aquí en Manizales. ¿Qué es lo que se hace con ellos? Ellos tienen una desventaja y es que no están viendo a la persona, pero cuando la persona llama, cuando se le contesta, uno tiene que empezar, y eso lo pueden utilizar ustedes, créanme que en un 85%, se puede aumentar mucho el porcentaje, ya les voy a decir cómo. Tienen que ponerle cuidado al tono de la voz. Si el tono de la voz es bajo y es lento, casi con seguridad la persona es una persona kinestésica, es decir, la de sentimiento. La prueba está, cuando ustedes están contando algo triste, ustedes no lo van a contar. Es que se me murió el perrito que quería mucho, lo tenía desde hace 10 años, pero nunca. Cuando estamos tristes, nosotros inmediatamente bajamos el tono, de hecho bajamos la mirada y hablamos más despacio.
porque estamos sintiendo y ya después empezamos. ¿Qué es lo que le pasa a personas que tienen ese canal dominante? Que hablan más despacio. Hola, Juan. ¿Qué estás bien? Me encanta. Sí, porque además ellos son muy del abrazo. Mientras que los auditivos y los visuales no somos tanto del abrazo. No es que seamos caspas ni malucos, no. Simplemente dentro de nuestra naturaleza no están. Esos canales cambian. O sea, cambian es que todos en algún momento de la vida y en algunos momentos nos ponemos más visuales, más auditivos o más kinestésicos y cambian por diferentes circunstancias. Entonces, cuando estamos tristes, cuando estamos hablando de algo, de algo que nos enternece o que nos emociona, generalmente cambiamos ese canal. Hay un ejercicio que de hecho es un test, que son dos tests. Uno que se llama el BTSA, que es el Benziger Gestalt Assessment, es basado en un test que hizo una doctora que se llama Catherine Benziger, y ella lo que hace es que le pasa a uno un test, uno llena ese test y le dice cuál es la dominancia cerebral que tiene. ¿Qué son las dominancias cerebrales? Es que aquí, por ahí no están los auditivos y está el kinestésico. Les digo, los kinestésicos, los artistas. Y ustedes van a ver que los artistas, miren que eso tiene una lógica. Es muy difícil que ustedes vean un artista o un músico, salvo que en la forma de vestir salgan del parámetro, pero ustedes siempre van a ver el artista o el pintor más descachalandrado, o sea, no lo van a ver todo el día con corbata, porque a ellos no les importa eso, a ellos les importa sentir la vida, disfrutarla. Entonces es el tipo de persona que ustedes hablan con él, mira esa luna tan bonita, qué luna tan bonita, qué romántico, es que sus estrellitas, y se llama el bajón inmediatamente. Entonces en ese momento la persona está en ese canal. Cuando yo le voy a hablar a alguien y está en ese canal, yo tengo que igualarle ese tono de voz y tengo que buscar dentro, como les digo, para seducción, para negociación, sino para discusión, incluso lo mismo. Yo busco palabras que esa persona haya utilizado y las incorporo dentro de mi lenguaje. Es decir, si yo le voy a vender un carro a una persona que es kinestésica y me dice, sí, es que me parece muy bonito ese carro, ¿no? Saben que yo como que se lo quiero contar. Si él me dice alguna palabra tipo, no, es que ese carro me parece, que utilizamos los países, es que ese carro me parece una arepa, listo. Yo cojo ese tipo de lenguaje, no lo imito, no lo remedo, sino que lo pongo dentro de mis descripciones. Y además de yo hablarle despacio, este carro, cuando usted se monta en él, usted puede organizar su silla para que se sienta más cómodo. Dentro de esa charla que yo utilizo con él, yo meto esa palabra. Además, cuando usted lo maneje y lo acelere, va a ver que eso es una arepa de carro. Esa persona, cuando termina de hablar conmigo, se va a ir pensando, ese vendedor me supo entender y fue porque yo creé ese rapport entre las dos personas. Les está hablando de los tres canales: auditivo, visual y kinestésico, y del BTSA. El BTSA nos enseña, que no será muy azul, nos enseña esto, estaría la nariz. Resulta que dividimos el cerebro en estas dos partes y aquí en la mitad tenemos otra división. Dentro del hay otro test, es muy similar, las diferencias la verdad es que son muy pocas, es de pronto de nombres, que es el HBDI, que es el Herman Brain Dominance Instrument. El BTSA está validado científicamente, el de Herman no, pero entre los dos se combinan. Yo los estudié los dos, tengo los test de los dos, y cuando hago la charla de neuroventas, lo que hago primero es hacer que las personas hagan ese test para que sepan cuál es la dominancia que tienen. Esto de qué habla y por qué es importantísimo. Cuando yo sé cuál es mi dominancia, y esto lo deberían hacer en todos los colegios, de hacerle un test de dominancia cerebral a los muchachos para que cuando lleguen a la universidad den con la carrera que es. La dominancia cerebral nos dice que hay una de estas cuatro partes que es la que nosotros tenemos como primaria. ¿Eso qué significa?
el amarillo que es el emotivo, el amarillo que es el creativo, el rojo que es el emotivo, el verde que es el lógico, el azul que es el especialista. Ese también es secuencial. ¿Para qué me sirve esto? Si yo tengo un hijo que quiero que sea músico o que sea pintor y resulta que el muchacho es de esta dominancia, yo estoy creando en él de una forma artificial y casi obligada a que él cambie su cerebro y crea algo que se llama desviación de modo, es decir, que él utilice más esta parte del cerebro que a él le va a dar más problemas. ¿Por qué le va a dar más problemas? Resulta que cuando uno tiene una dominancia bien manejada, la cantidad de energía que se necesita, la diferencia es muchísima. Ejemplo, si yo necesito 100 unidades de energía para trabajar con mi parte preferida, para trabajar con esta que no es mi preferida, necesito 1000. Eso es lo que hace que cuando ustedes, para el caso de ustedes que son, yo diría que hacerles el test, pero yo diría que a este lado hay poquitos. Esta es la parte creativa, como les digo, y este es el emotivo. Ustedes, por ser más de estrategia, a pesar que este es el mejor estratega que hay, por el tipo de carrera de marketing, ustedes siempre están pensando en acomodar una cantidad de cosas. Yo diría que tirar más hacia este lado. Como les digo, a ver qué se presenta esto. Cuando yo sé cuál es mi dominancia, yo aprendo varias cosas. Uno, cuáles cosas me gustan. Dos, para que tenga una facilidad. Facilidad es que una persona de estas, ustedes lo ponen a hacer una operación matemática y para ellos es mamén. Mientras que si ustedes ponen un publicista, un diseñador gráfico a que se entienda con fórmulas matemáticas y ecuaciones, con toda seguridad le va a ir mal, salvo que tenga esa desviación de tipo, es decir, que por alguna razón él debió aprender eso y el cerebro por supervivencia empieza a manejar y se pueden volver muy buenos matemáticos, pero eso lo haces por supervivencia. Entonces, con este test, como les digo, yo me doy cuenta qué es lo que a mí me da una facilidad para manejar. Cuando yo sé esto, como jefe, por ejemplo, que también hemos dado capacitaciones de esto, se le enseña, primero se hace el test para que sepa cada uno de los empleados a cuál de estas dominancias pertenece. Y de esa forma él puede escoger un equipo de trabajo mucho mejor. Entonces, si ese gerente conoce a esta gente y necesita, no sé, una idea para un producto nuevo y llama al contador, está perdiendo el año, toda la vida. Si por el contrario necesita hacer una proyección estadística de cuáles serían las ventas y le dice al creativo, también está perdiendo. Entonces va a ser un grupo, un equipo de trabajo, sea una o dos personas o demás, que no le va a trabajar como lo necesita. Cuando se sabe eso, ya. Si necesita nuevas ideas, listo, llame a uno de estos dos. Si necesita que le maneje gente, este. Si necesita alguien que le diga a gente, este. Si necesita el especialista que no habla con mucha gente, sino que está para encerrado tirando matemáticas, entonces llame a este. Este generalmente es el especialista, este es el secuencial. Ejemplo, si yo voy a hacer una selección de personal en una fábrica donde tengo una línea de producción donde todo el día la persona está haciendo esto, el que me sirve para una tarea como esta es este, y él no se me cansa. Mientras que si pongo uno de estos es imposible que la persona se me amañe, porque al día o a los 2 días ya me va a estar diciendo cómo mejorar el procedimiento, me va a estar llevando ideas de alguna otra cosa. Son personas que no, y eso lo manejan, no todo, porque yo no lo he visto en muchos psicólogos que lo manejan, pero hay unos que sí. O sea que identificando la dominancia, automáticamente casi que se mejora el desempeño del equipo de trabajo. Sí. Siempre, porque si yo identifico la dominancia en mi hijo, y entonces yo veo que él tiene esa parte artística, pero yo me sueño con tener un hijo que es ingeniero civil, yo estoy perdiendo y estoy obligando al niño a una dominancia, a una desviación que puede funcionar, no estoy diciendo que no, pero le está haciendo la vida muy difícil al niño porque a lo que le gusta es pintar y rayar y hacer muñequitos o hacer música o cantar o jugar con instrumentos, mientras que yo quiero que él se vuelva una persona, que ahí empiezan los problemas. Otra, cuando yo tengo una pareja y yo sé cuál es la dominancia mía y cuál es la de la pareja, cualquiera con cualquiera se entiende, con la que está al lado o al frente, pero estas así cruzadas dan muchísimo problema. No quiere decir que no funcione,
sino que dan mucho problema. Y estas dominancias, uno puede tener una dominancia doble, triple, o tener algo totalmente equilibrado. El equilibrado es muy difícil, se dice que se da solamente para los artistas, que son personas que tienen un manejo del cerebro, como les decía al principio, no que es que manejan todo el cerebro, que ellos sí manejan el 100%, nada, son porcentajes carreras, sino que para ellos es más fácil brincar de uno a otro. Es muy común, de hecho el 55% de las personas a las que se les hace el test que tengan dos dominancias. Y uno hace la dominancia y le sale, les voy a mostrar, les sale un grafiquito. Lo que yo quiero decir es que, digamos, si el mercadeo, el asertivo sería que todos éramos verde y algunos dan otro color, quiere decir que se equivocaron, digamos, de carrera. No necesariamente, la pregunta tuya tiene muchas respuestas, porque es que depende del tipo de empresa a la que vayas y el tipo de mercado que tú tengas que hacer. Una cosa es que tú tengas que hacer estrategia para que alguien la ejecute. Otra, que el departamento de mercado que tú manejes seas la directora y lo que tú tengas que hacer es negociar. Entonces, depende, no es que se haga el test y ustedes tengan que tirar al colado, no, lo que les decía ahora, no es si se es inteligente, todos somos inteligentes, sino de qué forma somos inteligentes y cuál es la que se nos facilita. Porque eso ya me dice a mí, con ese test uno hace una cantidad de preguntas como digo, y ya la gente se va. Hay que tener mucho cuidado porque cuando se hace el test uno tiende a responder lo que es hoy en día. Entonces, hay una de las preguntas que dice, ¿le gusta el orden o es una persona ordenada? Y casi todo el mundo trata de contestar que sí, porque muy poquitas personas aceptan que son desordenados. Hay otros que ven que aprendieron a ser ordenados, entonces ya tienen una desviación de tipo y después el test él falla porque como la persona no contestó lo que naturalmente tenía, es decir, sí, yo era una persona muy desordenada, pero ya me ordené, ponga que es desordenado. Uno hace toda la sumatoria de los puntos y les da una lenta de estas. Entonces, ninguno es bueno, ninguno es malo, todos tienen cosas buenas, todos tienen defectos, pero lo importante de eso es saber cuál es la dominancia de uno para saber cuáles son las ventajas que yo tengo de otras cosas. Si yo por ejemplo soy de dominancia amarilla, a pesar de tener dominancia amarilla, yo tengo que manejar mucho código cuando voy a hacer diseño de web, porque ese CSS me dio muy duro, pero yo me aprendí y lo manejo bien. Pero lo que nada más, de hecho es más de estrategia. Con ese test a uno le sale, o con los dos tests a uno le sale una arañita de estas. O sea, dependiendo del puntaje, como les digo, me puede dar hacia cualquier lado. Puede dar de muchas formas. Y cada una tiene una interpretación y casi que hay una gráfica para cada una de las profesiones o de las profesiones. ¿Cuál es la característica del rojo? La característica del rojo es emotivo. Este tipo de personas es el que yo les mencionaba ahora. Cuando es una mujer muy delicada, que le gustan las cositas tiernas, el animalito, el peluchito, la hormiguita, la vaquita, no sé, que se viste siempre muy delicada, que siempre anda muy delicada con los cositos y eso. Mientras que otro no quiere decir que la otra sea machadas o sea malucas, sino que no son tan delicadas. A veces que no, es que yo no me quiero ver tan delicada, porque es que si me veo tan delicada, entonces voy a demostrar como que soy muy frágil. No, a esas personas no me interesa. Ellos simplemente son muy de sentir y muy de expresar las cosas que ellos. Pero finalmente, ¿eso quién lo determina? ¿La genética o la cultura? No, es lo que me refiero. No, se nace con eso. ¿Por qué? Porque resulta que cuando la mujer queda en embarazo, de la 8ª semana en adelante, la química que haya en el cerebro y en el cuerpo de la mujer, hasta o sea, todo el embarazo y el niño después de que nace hasta los 8 años, es que otra base como hasta las 3 semanas, pero se define por el tipo de química que tuvo la mujer en el embarazo. Ejemplo o prueba. Casi siempre el 90% de las mujeres que quedan en embarazo y que niegan el hijo, o sea, que lo esconden porque saben que van a tener un problema en la casa y se dan cuenta ya cuando no lo pueden ocultar al 6º o 7º mes, casi con seguridad esos niños o esas niñas nacen muy hiperactivos.
¿Por qué? Porque la química del cerebro y ese estrés que tuvo la mujer mientras estuvo en embarazo, desde la octava semana de gestación en adelante, hizo que ese cortisol y esa dopamina, primero, estuviera el cerebro más cargado con cortisol. El cortisol es un neurotransmisor que se segrega desde la glándula pituitaria, con la amígdala, pero ese cortisol es el que nosotros tenemos en nuestro cerebro cuando estamos estresados. Por eso ahorita que ustedes llegaron, como venían de un examen, de estar pensando y tratando de recordar las cosas para poder contestar, el cerebro de ustedes estaba lleno de cortisol. Por eso les hicimos el video para que se rieran un poquito. ¿Por qué? Porque cuando nos reímos, nuestro cerebro segrega dopamina. Y esa dopamina es la que ustedes sienten cuando están enamorados, cuando están felices, cuando se ríen. Y esa dopamina es la que ayuda de alguna forma a que nuestras neuronas conecten de una forma como más fácil, que no utilice tanta energía cuando quiere hacer algunas cosas. Y es más fácil cuando tenemos nuestro cerebro lleno de dopamina que nos quede la información. Les doy un ejemplo. Es que esto, cada que nos va metiendo, Nos quedan 3 minutos. Listo. Les voy a explicar la diferencia entre... Pues qué pena, ¿no? Es que de pronto tienen clase ellos, no por mí. Entre consciente, preconsciente e inconsciente. Resulta que el subconsciente no existe. Subconsciente es una palabra que salió no sabemos de dónde, pero en realidad no hay como una definición. Hay unos que lo llaman metaconsciente y ahí juntan preconsciente e inconsciente. ¿Cuál es la diferencia? El consciente, pues todos ustedes lo conocen, que es el que nos pone a razonar si sí, si no, en lo que tenemos la gran mayoría de las 24 horas que estamos despiertos. Pero resulta que hay una partecita que se llama el preconsciente y el inconsciente. Nuestro preconsciente es como nuestra memoria RAM, donde guardamos una información temporal. Cuando nosotros en el día grabamos información, nos queda en el preconsciente. En la noche, eso ya está demostrado neurobiológicamente, en la noche cuando estamos durmiendo, el hipocampo es el encargado de seleccionar los recuerdos que vamos a guardar basado en 2 cosas: o reproducción o sobrevivencia. Siempre, cuando uno le saca punta, ¿por qué queda recordando esto? Porque tiene que ver con una de esas 2 cosas. El ejemplo es, si yo les pregunto a ustedes, porque hay mucha información que simplemente se borra. De hecho no se borra, está en el cerebro de nosotros, pero no tenemos acceso a esa información. Por eso hay veces que personas que o se enferman o reciben un golpe muy fuerte, quedan con unas capacidades cerebrales o mayores, o quedan recordando todo lo que hay en la vida. O los savants, que no sé si saben, los savants son las personas que tienen un uso del cerebro diferente. Hay uno de ellos que volaron con él 20 minutos en Londres y se acordó y dibujó todos los edificios de Londres sin un solo error, pero el tipo no es capaz de amarrarse los zapatos. Eso es como les digo, savants. Hay 10 savants muy famosos en todo el mundo. Entonces, les doy un ejemplo para que aprendan cuál es la diferencia. Si yo les digo a ustedes que desayunaron hace 15 días, si les digo que desayunaron hoy se acuerdan, pero ya de pronto mañana lo olvidarán más fácil. Si les digo que desayunaron hace 15 días, con seguridad no se acuerdan. Si les digo hace 6 meses, menos. Pero si yo les pregunto a ustedes de las últimas vacaciones que más hayan disfrutado, que desayunaron, posiblemente se acuerdan. ¿Por qué? Porque en ese momento estaban en vacaciones y estaban generando dopamina. Al generar dopamina, el cerebro guarda esa información, porque dice, si hay dopamina, es decir, yo no tenía susto, no tenía que defenderme, no tenía que pelear, yo guardo esta información porque me puede servir para más adelante. Como me hace sentir bien, eso va a hacer que yo sobreviva y por eso guardo esa información. Entonces, cuando uno necesita que alguien recuerde información, por eso yo trato de utilizar mucho chiste y muchas cosas para que ustedes se rían y se acuerden de esto. Porque el profesor que viene y les habla de la teoría de los que se vuelven camados y nos duerme. Y como no creó dopamina en nosotros, a nosotros se nos olvida eso. Es el mismo profesor que a los 20 días o en el próximo semestre, ustedes ya vieron esto el semestre pasado. ¿Se acuerdan todos? Él sí se acuerda. Porque además ese profesor, con toda seguridad, no utiliza el lado derecho sino el lado izquierdo. Entonces va a creer que ustedes tienen la información, pero... Y ese es un error de los profesores, porque cuando uno va a dar una clase, una charla, uno tiene que tratar de dar los ejemplos para los 3 tipos de pensamiento, o los 3 tipos de canales: el auditivo, el visual y el kinestésico. Ahí trata uno de que le quede más información a la gente.
Porque la otra forma de uno recordar información es por repetición. Entonces, cuando la neurona que tiene 10.000 conexiones cada una y tenemos 10.000 millones de neuronas en nuestro cerebro, crea una información, y eso también ya está demostrado, se llama aprendizaje geniano. Cuando nosotros tenemos una información, coge una neuronita y a través de las membritas se pega de otra y crea lo que se llama un surco. Ese surco es visible al microscopio, lo que no se sabe es qué información hay, pero sí se puede ver. Cuando nosotros repasamos esa información, ese surco se vuelve más fuerte y ahí es donde creamos un recuerdo. Cuando tenemos algo que emotivamente nos marca o que nos da mucho susto, ejemplo, yo salgo aquí y me encuentro con un perro de este tamaño y me da y me crea una fobia, me crea un sentimiento muy fuerte, una emoción muy fuerte. Esa emoción me regó cortisol y dopamina, sobre todo que no dopamina porque no es algo bueno. Entonces, me riega el cerebro con ese cortisol y ese recuerdo se me queda. Y para yo poder olvidar esa fobia que tengo, existen unas técnicas que nos las enseña la programación neurolingüística, sin necesidad de utilizar droga, sin necesidad de utilizar otra cosa. Les doy un último tipcito, no nos alcanzó, pero este es el tip que siempre me piden más en todas las charlas, que es el tip para quitarse los apegos, y más ustedes que están en la época de los apegos, que no los hace llorar, que vienen a clase no capaz de poner cuidado, porque esa niña me dejó, porque me cambió por otro. Es muy fácil, ¿verdad? Yo ahí tengo una pelea con el PNL porque dicen que en 5 minutos le quitan a uno una fobia, un apego. No es que se la quiten a uno en 5 minutos. Uno le enseña la técnica a la persona, pero en la medida en que se practique, sí se puede olvidar. ¿Qué es lo que sucede? Cuando yo tengo un apego con una persona, o lo que sea, lo que debo hacer, o el ejercicio y la técnica como tal que nos enseña la PNL, es que ustedes primero se tienen que relajar, tienen que estar tranquilos, porque si ustedes están estresados o si tienen rabia, obviamente tienen el cerebro lleno de cortisol o de otros neurotransmisores que no les va a ayudar. Entonces, se sientan en lugar donde quieran o se acuestan, ojalá en una parte oscura, porque al estar más oscuro, entonces se agregan un poquito más de otra neurona que es la que nos ayuda a dormir, se relajan un poquito, cogen el cerebro empieza a cambiar a un estado alfa, que son unas frecuencias que también sirven para eso. Se sientan, se relajan y se imaginan en una sala de cine, grande, con una pantalla inmensa. Cuando ustedes piensan en alguien, en esa persona, tienen que tener una de las tres cosas, dependiendo del canal que ustedes utilicen. O la imagen de la niña o el muchacho muy lindo, muy bello, muy bien vestido, no sé qué. O el recuerdo kinestésico, es que olía muy rico, o es que me hablaba muy lindo, o es que cuando me abrazaba me hacía sentir no sé qué. O la parte auditiva, es que me hablaba muy bonito, o es que me dijo tal palabra, o me acuerdo de lo de ella cuando me dijo algo, o cuando lo vi la primera vez. Miren que siempre es una de las tres cosas. O lo vi, o lo escuché, o lo sentí. Entonces yo tengo que coger esa emoción y la tengo que poner en esa pantalla grande y tengo que empezar a detallar, se llaman sus modalidades, a detallar cómo lo veo, lo oigo, lo escucho. Si lo veo muy bien en alta definición y en una pantalla así como las del IMAX, que es un éxito, darme cuenta primero cómo es que estoy viendo y cuál es la imagen exacta que me causa eso. Porque si ustedes escuchan, si son auditivos y escuchan la canción que les dedico, entonces es auditivo, listo, siéntese metas en el cine y escuche la canción, se la imagina. O si es la imagen también en alta definición, o si es el sentimiento, igual. ¿Y qué empiezan a hacer? Empiezan a cambiar esas submodalidades. Primero, quiten el color. Después empiecen a disminuir el tamaño de la imagen. Si es el audio, empiece a bajarle el volumen y empiece a dañarle la calidad al volumen hasta que al final ustedes ven como el televisor cuando no tiene señal que queda tiene que ir cambiándolo poco a poco y hacerlo todos los días de forma que llegue al momento en que ustedes vuelven y se acuerdan de la persona, sea lo que vio, lo que escuchó, lo que sintió, pero entonces ya lo cambian por el que esto de hecho se les llama ruido blanco, que ya no tiene ningún tipo de influencia sobre esa neurona. ¿Qué es lo que pasa biológicamente? Que esas neuronas, si ustedes tenían muy fuertes por ese apego que tenían con la persona, empiezan a perder fuerza en eso se llama sinapsis, esa sinapsis empieza a perder fuerza. ¿Por qué? Porque ya están reemplazando esto que ve aquí con el amor, el cariño, lo visual, lo auditivo, lo kinésico, se empieza a romper y a crear otro circuito por otra parte que lo que hace es entonces, si antes, eso se llama un ancla, si antes yo veía o escuchaba la canción y ahí mismo se me achuchurraba el corazón porque fue la canción que me
médico, ya después escucho la canción y no me causa nada, porque ya lo tengo en una parte neutra. Es decir, esa sinapsis que había con ese apego de la persona, ya se, como les digo, demuestra, no es carreta, no es metafísica, no es que, no, es biológicamente comprobado. Ese lazo neuronalmente se pierde en el cerebro y ustedes dejan de tener el apego. De hecho, así es que se cambian las fobias. Hay un ejercicio de un señor que se llama Robert Pitts, ya repito para terminar, donde coge una señora un poquito gordita que tenía una obsesión con los chocolates, y la cosa para darles un ejemplo. Con los chocolates, le coge una chocolatina de este tamaño, le gustaría la chocolatina, le ponen unos ojos de este tamaño y dice, ay sí, qué rico, no sé qué, y bueno, no se lo va a dar, pero imagínese eso, se me acaba de caer la chocolatina y cayó en el piso y está lleno de pelos y además hay mugre y le empieza a cambiar las submodalidades. Al final llega y le dice, ¿quiere la chocolatina? Y le dice, no. Digo, cada que se acuerde de una chocolatina, piensa en eso y déjalo. Es lo que uno trata de buscar ese parámetro mental que uno tiene, y así eso les sirve a ustedes para la cantidad de cosas, sobre todo de los apegos, que es el que más. Muchas gracias.